Hola chicos, esta noche volvemos a la orilla del Nilo, donde la tierra negra se pega a tus sandalias mientras te arrastras hacia el templo. El aire huele a tierra mojada y mirra, y a lo lejos, un sacerdote canta, mal, eres escriba, lo cual suena importante hasta que te das cuenta de que tu trabajo consiste principalmente en contar grano y rezar para que la tinta no se corra. Pero hoy también estás contando el tiempo, porque se avecinan inundaciones, y si calculas mal, toda la cosecha se ahoga, y seamos sinceros, probablemente no sobrevivirías a ese error. El visir odia las excusas, así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y oye, deja un comentario contando desde dónde me escuchas. ¿Y qué hora es allí? Ahora mismo, para ti en el antiguo Egipto, siempre es hora de rellenar el reloj de agua. Ahora, baja las luces, quizás enciendan un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Al Nilo no le importa tu horario, se inunda cuando quiere, y, si tienes suerte, deja tierra fértil en lugar de tragarse tu casa. Durante siglos, los egipcios estructuraron sus vidas en torno a su ritmo, sembraban cuando las aguas bajaban, cosechaban antes de la siguiente inundación. Pero alrededor del 1500 alto, calle, alguien en una sofocante oficina del templo pensó, ¿y si midiéramos el tiempo? A propósito, aquí está la clepsidra, el primer reloj de agua del mundo. ¿Ya has visto uno? Un simple cuenco de arcilla con un agujero en el fondo, marcado con líneas para marcar las horas a medida que el agua gotea. Pero aquí está el hecho popular. No eran simples temporizadores de cocina sofisticados. Regulaban los rituales del templo, asegurándose de que los sacerdotes hicieran ofrendas en el momento justo para evitar que los dioses se enfadaran. Y un dios gruñón, en Egipto, podía convertir los dedos de tus pies en escorpiones. Ahora, un dato curioso, los primeros relojes de agua eran terribles. Imagina intentar cronometrar tu desayuno con una olla que goteaba y que se ralentizaba con el frío. Los historiadores aún discuten si los inventores eran genios o simplemente muy testarudos. Un fragmento de Tebas que se conserva incluso muestra el dibujo de un escriba de un reloj de agua con patas, alejándose. Te secas el sudor de la frente, el aire es denso y las lámparas de aceite parpadean al gotear el agua. Tic-toc, tic-toc, plop. En algún lugar, un sacerdote ronca. El sol te pega en la nuca mientras ajustas el reloj de sol por tercera vez hoy. Se supone que es sencillo, cuando la sombra toca esta línea, es mediodía, pero el maldito reloj no se ha movido en lo que parecen horas. Entornas los ojos hacia arriba, solo para ver una brumosa capa de arena arremolinándose en el viento. Otra tormenta de polvo. El reloj de sol ya no sirve, igual que anoche, cuando necesitabas cronometrar los rituales lunares. Detrás de ti, un sacerdote murmura algo sobre tecnología moderna antes de tropezar con una piedra suelta. Por eso los egipcios necesitaban algo mejor. Los relojes de sol estaban bien cuando Ra decidió cooperar. Pero, de noche, durante las tormentas, cuando algún gato del templo, demasiado entusiasta, decidió que el gnomon parecía un rascador inútil, y ni hablemos de cómo cambiaba el ángulo con las estaciones, obligándote a recalibrarlo como un informático de la edad de piedra. Presentamos un dato marginal. Algunos archivos de templos mencionan relojes estelares, diagramas nocturnos, que usaban constelaciones para marcar el tiempo, pero leer mapas estelares medio dormido y esquivando escorpiones no es lo ideal. Los historiadores aún discuten si eran herramientas reales o simplemente metáforas artísticas ideadas por astrónomos privados de sueño. Mientras tanto, el reloj de agua simplemente gotea, fiable, constante, indiferente a las nubes o los gatos. Pasas el dedo por el borde de la clepsidra, sintiendo la arcilla fría. No es glamuroso, pero tampoco lo es explicarle al faraón por qué su ceremonia de medianoche comenzó al amanecer. La primera vez que se ve un reloj de agua en funcionamiento es en la oscura trastienda del templo de Horus,
donde un sacerdote vierte agua sagrada del Nilo en un cuenco de alabastro ornamentado. El sonido del goteo resuena en las paredes, plink, 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 mientras el sacerdote murmura sobre intervalos divinos. Uno casi espera una gran revelación ceremonial, pero en realidad, es solo un cubo con un agujero. Aún así, hay algo hipnótico en ver cómo el tiempo literalmente se desvanece. Dato popular: estas primeras clepsidras no eran precisas según los estándares modernos, pero revolucionaron la vida en los templos. De repente, los sacerdotes podían coordinar rituales en diferentes ciudades sin depender de los poco fiables anunciadores de las horas, quienes, siendo sinceros, a menudo dormitaban en el trabajo. Los relojes incluso tenían escalas diferentes para las horas de verano e invierno, porque sí, los egipcios sabían que las horas del día cambiaban con las estaciones. Dato curioso: el nombre del inventor se ha perdido en la historia, pero un chiste en papiro lo describe como el hombre que hacía esperar a los dioses. Al parecer, a algunas deidades no les hacía gracia que les impusieran un horario. Los historiadores aún debaten si los relojes de agua causaron el primer caso registrado de resentimiento divino en el trabajo. Te acercas, observando cómo el nivel del agua desciende más allá del tercer indicador. En algún lugar del templo, un sacerdote somnoliento se despierta sobresaltado al darse cuenta de que su turno está a punto de terminar. El reloj sigue goteando, indiferente. El último decreto del faraón Amenhotep llega en un rollo de papiro tan pesado por el pan de oro que casi rompe el escritorio del escriba. De hoy en adelante, proclama, todas las ofrendas a Amón se realizarán exactamente a la tercera hora del día, ni antes ni después. Observas cómo el ojo del sumo sacerdote se contrae. El anciano ha cronometrado las ceremonias según el tiempo que se tarda en recitar el libro de los muertos desde antes de que naciera tu abuelo. Ahora algún advenedizo en Memphis quiere estandarizar la piedad, pero los pasteles de miel reales no esperan a nadie. En cuestión de semanas, todos los templos importantes tienen un reloj de agua, y de repente formas parte de la primera burocracia cronometradora de la historia. El hecho generalizado: esta obsesión por la precisión no se limitaba a la religión, sino al poder. Cuando el faraón dice mediodía, se refiere a su mediodía, medido por sus relojes, sincronizado por corredores que llevan sus vasijas. Estándar. El giro peculiar. Algunos inventarios de templos mencionan sobornos de reloje, frascos de higos con miel pagados a artesanos que podían ajustar el caudal del agua. Los historiadores aún debaten si se trataba de corrupción o simplemente del primer pago por soporte informático del mundo. Mojas tu pluma de caña en tinta, registrando otra ofrenda sincronizada con el goteo. El nivel del agua baja, el ritual termina y, en algún lugar, un dios consulta su reloj de sol celestial. El primer reloj de agua da la medianoche en la aldea de los trabajadores, y la reacción es poco entusiasta. Un alfarero entrecierra los ojos ante la vasija que gotea a la luz de la luna y murmura: así que el cuenco del rey tiene un agujero. ¿Por qué debería perder el sueño por ello? Durante generaciones, agricultores y artesanos habían medido sus días con métodos más sencillos: el canto del gallo, el hambre en el estómago, el dolor de espalda. Ahora, los funcionarios del templo exigen que estructuren su trabajo en torno a este sofisticado artilugio que gotea. Dato popular: la introducción del trabajo por turnos mediante relojes de agua marcó una de las primeras divisiones de la historia entre el tiempo del reloj y el tiempo natural. Canteros, panaderos y tejedores vieron sus días divididos en segmentos regimentados, con supervisores que controlaban los niveles de agua con más diligencia que la calidad del trabajo. Dato curioso: un ostracón fragmento de cerámica descubierto recientemente en Deir el Medina representa el primer robo de tiempo registrado en el mundo. Se muestra a un trabajador colándose en la cámara del reloj con una taza, recuperando preciosos minutos vertiendo agua en la clepsidra. Los historiadores aún debaten si se trató de una protesta, una broma o una desesperada estrategia de supervivencia. Sera observa cómo la luz de la luna se refleja en la superficie del agua al comenzar otro turno de noche. En algún lugar de la oscuridad, un panadero amasa la masa al tacto en lugar de al reloj,
manteniendo vivo el antiguo ritmo de las manos y el hambre. La cámara del reloj de agua huele a piedra húmeda e incienso rancio mientras relevas al sacerdote del turno de noche, un hombre con los ojos legañosos que parece haber sido maldecido personalmente por Tot. Murmura algo sobre 12 recargas. Desde el atardecer, antes de tambalearse hacia su catre, te sientas junto a la clepsidra, cuyas marcas brillan tenuemente a la luz de la lámpara. Aquí es donde la medición del tiempo se convierte en una prueba de resistencia. El agua debe reponerse justo cuando cae la última gota, o los horarios sagrados colapsan. Dato popular: los relojes de agua del templo no se dejaban desatendidos. Los sacerdotes llevaban registros detallados de cada recarga, anotando eventos celestiales y goteos inusuales. Los registros más meticulosos provienen de Karnak, donde incluso contabilizaban los cambios estacionales de humedad que afectaban a las tasas de evaporación. Dato curioso: un papiro de Edfu describe el turno del cocodrilo, la temida vigilia de medianoche en la que los sacerdotes tenían que recorrer oscuros pasillos junto a estanques sagrados. Un relato afirma que un sacerdote dormitando usó accidentalmente el lomo de un cocodrilo como escritorio. Los historiadores aún discuten si se trató de una advertencia o de un verdadero riesgo laboral. Sumerges el dedo en el agua, sintiendo su frescura. En algún lugar más allá de estos muros, las estrellas giran, el reloj gotea, y por ese instante, sostienes el tiempo mismo en tus manos. El guardia nocturno bosteza mientras mira el reloj de agua por cuarta vez en este turno. Su lanza reposa contra la pared, olvidada, mientras entrecierra los ojos para observar las marcas. 2 gotas más hasta el relevo, murmura, frotándose los ojos. Al otro lado del cuartel, su sustituto ronca plácidamente, felizmente inconsciente de que en el mundo del cronometraje militar, aproximadamente al amanecer, ya no es suficiente. Dato popular: los guardias de las fortalezas egipcias fueron de los primeros en adoptar relojes de agua para las rotaciones de centinela. Los registros de la guarnición tebana muestran relojes precisos de 4 horas, eliminando esas interpretaciones creativas de los turnos nocturnos cortos que los soldados habían disfrutado durante generaciones. Dato curioso: un grafiti de un auriga borracho en la fortaleza de Buen se queja del nuevo sistema. El agua miente. Juro que fluye más despacio cuando el capitán mira. Los historiadores aún discuten si esto representa una comprensión temprana de la percepción psicológica del tiempo o simplemente humor cuartelero. Observas al guardia tocar el reloj con recelo. Afuera, el Nilo susurra secretos a los juncos. Secretos que, a diferencia de los turnos en el templo, no vienen con horarios precisos. El taller del maestro relojero huele a arcilla húmeda y frustración. Lo observas pasar un dedo calloso por el borde de su último prototipo de clepsidra, frunciendo el ceño ante el goteo irregular, como intentar medir la miel en una tormenta de arena. Se queja. El problema: la evaporación. Bajo el implacable sol egipcio, el agua desaparece más rápido que la tinta de un escriba durante la temporada de impuestos, a veces distorsionando las mediciones en horas enteras. Dato popular: el gran avance se produjo cuando alguien, probablemente un sacerdote privado de sueño, se dio cuenta de que cubrir el depósito de agua ralentizaba drásticamente la evaporación. Las primeras tapas eran simples losas de piedra, que luego evolucionaron en cubiertas ornamentadas con dioses del tiempo y mapas celestiales. Dato curioso: una placa de quejas de Memphis, traducida recientemente, describe un templo que demandó a un alfarero por entregar tiempo con fugas. La sentencia: el alfarero tuvo que reemplazar el reloj defectuoso y proporcionar 3 años de pasteles de miel. Los historiadores aún debaten si se trató de un precedente legal legítimo o simplemente de una elaborada estafa de postres. Recorres con los dedos el agua que escurre del taller, observando los reflejos distorsionados de las hojas de palmera que danzan sobre su superficie. En lo alto, un buitre da vueltas, paciente, pausado, felizmente indiferente a los desesperados intentos de la humanidad por cuantificar los momentos.
La procesión fúnebre avanza más despacio que una clepsidra dañada, mientras los portadores del féretro llevan el sarcófago dorado del visir hacia su tumba. Entre el suntuoso ajuar funerario, carros de oro, amuletos enjollados y suficiente vino para inundar el Nilo, descansa un reloj de agua en miniatura, cuyas diminutas marcas apenas son visibles bajo capas de incrustaciones de lapislázuli. Para que pueda medir el tiempo en el más allá, entona solemnemente el doliente principal. Se muerde la lengua para evitar señalar que, sin nadie que lo rellene, el artefacto quedará inservible para cuando Osiris concluya su primer juicio. Dato popular: los egipcios de élite solían incluir dispositivos para medir el tiempo en sus tumbas, desde sencillos relojes estelares hasta elaborados modelos mecánicos. El más extravagante, hallado en la cámara funeraria de Amenhotep III, presentaba engranajes chapados en oro, alimentados por canales de agua simbólicos eternos. Dato curioso: las radiografías de varios relojes funerarios revelan que eran puramente decorativos. Los agujeros ni siquiera los atraviesan por completo. Los historiadores aún debaten si se trataba de simbolismo ritual o de antiguos ladrones de tumbas que intercambiaban objetos funcionales por falsificaciones. Observas cómo los obreros sellan la tumba, atrapando el silencioso reloj en la oscuridad. Sobre la tierra, sus homólogos vivos continúan su incesante goteo, contando las horas para quienes aún no han aprendido del tiempo. El erudito griego frunce el ceño ante la clepsidra egipcia como si fuera un vino mal mezclado. ¿Se mide el tiempo con agua?, pregunta, tocando el recipiente con desdén. En Atenas, hemos desarrollado una geometría adecuada para medir el tiempo. Observas cómo los artesanos locales intercambian miradas. Ya lo han oído antes. El mes pasado, fue un astrónomo babilónico el que se quejó de la falta de marcas zodiacales. Antes, un comerciante nubio alardeó de su reloj de sol que funciona al revés. Dato general: las innovaciones griegas, como los recipientes cónicos de entrada de agua y los mecanismos de engranajes, con el tiempo hicieron que los relojes de agua fueran más precisos. Pero los primeros intentos de mejorar los diseños egipcios a menudo fracasaron estrepitosamente en el clima del Nilo. Dato curioso: un fragmento de papiro de Alejandría registra la queja de un relojero egipcio sobre los extranjeros sabelotodo, que hacen que el agua fluya cuesta arriba y luego culpan a nuestros artesanos. Los historiadores aún discuten si esto representa rivalidad profesional o nacionalismo temprano. Observas cómo los griegos dibujan furiosos diagramas en el polvo, mientras la clepsidra egipcia gotea plácidamente, impasible ante los debates filosóficos. El viejo agricultor Menes escupe en la acequia mientras el funcionario del templo explica, una vez más, por qué debería plantar cebada según el calendario del reloj de agua en lugar de las estrellas. El abuelo de mi padre sembró cuando Sirio besó el horizonte, gruñe, señalando al cielo con un dedo nudoso. ¿Por qué confiar en una olla agujereada antes que en los propios dioses? Tras él, los trabajadores del campo asienten vigorosamente, con el rostro ensombrecido por anchos sombreros de caña. Dato general: a pesar de la presión oficial, la mayoría de los agricultores egipcios se resistieron a los relojes de agua para la agricultura, prefiriendo los marcadores celestiales tradicionales hasta bien entrada la época romana. Los registros del templo muestran constantes enfrentamientos entre los sacerdotes del reloj y los ancianos estelares. Dato curioso: un mural satírico en la tumba de un noble tebano muestra relojes de agua antropomorfizados y constelaciones estelares compitiendo, mientras los agricultores hacen apuestas. Los historiadores aún discuten si se trataba de un comentario político o simplemente de humor burocrático. Se ve a Menes darle la espalda al funcionario, mientras sus sandalias levantan polvo que ha soplado por estos campos desde antes de que el tiempo tuviera nombre. La frente del sumo sacerdote casi toca el suelo del observatorio mientras observa a través de la ranura de alineación el resplandor de Sirio antes del amanecer. Tras él, 3 sacerdotes jóvenes discuten sobre las lecturas de los relojes de agua, elevando sus voces hasta convertirse en susurros. La clepsidra dice que el diluvio debería haber comenzado ayer. La estrella dice mañana.
Disimulas una sonrisa. Esta crisis anual ocurre cada año cuando la cronología celeste y mecánica colisionan. Dato popular. Los astrónomos egipcios finalmente sincronizaron los relojes de agua con los ciclos ópticos, la salida helíaca de Sirio, creando complejas tablas de conversión que llenaban las paredes enteras del templo. Dato curioso. El Museo de El Cairo conserva un mapa estelar de quejas donde un astrónomo frustrado garabateó: si los dioses querían que midiéramos el tiempo, ¿por qué no simplificaron el cielo? Los historiadores aún discuten si se trataba de genuina angustia o humor ritual. Observas cómo la primera luz rosada toca el horizonte, invalidando temporalmente ambos argumentos. El Nilo, como siempre, se inundará cuando esté listo. Las manos del inventor tiemblan mientras vierte las últimas gotas de agua en su nuevo artilugio. Si funciona, ningún sacerdote volverá a dormirse en los rituales del amanecer. La figura flotante se eleva con el nivel del agua hasta que, clang, su brazo de martillo golpea un gong de cobre. Al otro lado del patio del templo, los guardias, adormilados, se incorporan de golpe, y las lanzas caen al suelo con estrépito. Dato popular: el primer despertador mecánico del mundo apareció en Egipto alrededor del 245 alto, calle, utilizando la energía hidráulica para activar señales sonoras. Diseños similares aparecieron posteriormente en Grecia y China. Dato curioso: un poema de amor fragmentario de la época se queja de ese infernal gong de agua que ahuyenta mis sueños sobre ti. Los historiadores aún debaten si esto representa los problemas tecnológicos del desarrollo o el odio universal de la humanidad hacia los despertadores. Ves al inventor radiante mientras los ecos del gong se desvanecen. En algún lugar, un sacerdote maldice en su almohada. Los granos de arena se deslizan a través del cristal con un suave silbido, hipnotizantes por su simplicidad. Observas cómo el cronometrador del mercado gira su novedoso reloj de arena con un gesto de artista, provocando las ovaciones de los comerciantes, cansados de discutir sobre la precisión de los relojes de agua. En el muelle, el capitán de un barco ríe al comparar su clepsidra egipcia con el reloj de arena, como medir vino con diferentes copas. Dato popular: los relojes de arena acabaron sustituyendo a los relojes de agua en muchas aplicaciones gracias a su portabilidad y a su caudal constante, especialmente en climas secos donde la evaporación distorsionaba las mediciones. Dato curioso: un registro tributario ptolemaico menciona un conversor de tiempo de agua a arena, básicamente un equivalente antiguo a un software de conversión de unidades. Los historiadores aún discuten si se trató de una innovación burocrática o de una sátira. Dejas que un puñado de arena caliente se deslice entre tus dedos, observando cómo los granos individuales reflejan la luz del sol como pequeñas estrellas fugaces. La pantalla de tu smartphone brilla en la oscuridad mientras el temporizador marca la cuenta regresiva, la 0 y 14, la 0 y 13, la 0 y 12. Cada parpadeo digital es un descendiente directo de aquellas primeras horas bañadas por el Nilo. En algún lugar del mundo, ahora mismo, los relojes atómicos miden el tiempo con precisión de milmillonésimas de segundo. Los satélites corrigen la dilatación del tiempo relativista y, sin embargo, aún pulsas la alarma 2 veces cada mañana. Dato popular: el principio básico de la clepsidra, medir intervalos fijos mediante un flujo regulado, sigue siendo la base de la cronometración moderna, desde los relojes de arena hasta los relojes mecánicos. Curiosidad: la palabra reloj podría derivar de términos celtas para campana, evocando aquellas antiguas alarmas accionadas por agua. Los historiadores aún debaten si esta evolución lingüística representa progreso o justicia poética. Dejas el teléfono a un lado mientras el ruido blanco del ventilador se funde con las gotas imaginarias de una vasija de barro desaparecida. Hace mucho tiempo, las estrellas fuera de tu ventana son las mismas que los sacerdotes egipcios una vez maldijeron por moverse demasiado despacio o demasiado rápido, y así dejamos que los últimos granos de la historia de esta noche se desvanezcan, como agua entre dedos antiguos. Aquellos inventores de antaño jamás imaginaron que sus ollas agujereadas resonarían a través de milenios,
que sus desesperados intentos por capturar momentos se extenderían hasta esta habitación silenciosa donde ahora flotas. El Nilo aún fluye, las estrellas aún giran, y el tiempo, elusivo y tramposo, aún danza fuera de nuestro alcance. Pero aquí, en este silencio entre respiraciones, entre latidos, entre la última palabra y la suave marea del sueño, quizá hemos tocado algo que aquellos escribas egipcios sabían bien, que todos nuestros relojes y calendarios son solo castillos de arena contra la orilla de la eternidad. Así que deja que se disuelvan ahora, grano a grano, mientras el susurro del abanico se funde con los cánticos distantes del templo que casi seguro puedes oír.